Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Primer Plano. Bueno, pues el nuevo secretario de Hacienda, José Antonio Meade, el primer trabajo que tuvo que hacer fue entregar un paquete económico que por supuesto no confeccionó él, pero que se hace cargo del mismo y que tiene, pues por supuesto, algunos elementos interesantes. El primero es que el crecimiento económico no parece que vaya a ser enorme para el año próximo, que es uno de los temas que habían señalado las calificadoras como un elemento preocupante. Creceremos entre el 2 y el 3% en el mejor de los casos, con lo cual el sexenio termina y la promesa de los crecimientos al 4 y al 5%, pues parece que no los veremos. Hay otros elementos que pongo sobre la mesa, 240,000 millones de pesos de recorte, a pesar de que ha venido subiendo la carga impositiva y la forma en que el gobierno recauda, la caída en los precios del petróleo. En este caso también la proyección de exportación petrolera cae de manera dramática. En los dos ámbitos el gobierno prevé que el 17 va a ser muy complicado y dice que bueno, pues hay que ahorrar por todos lados y hay que pagar la deuda que hemos venido acumulando, que ha llegado ya a niveles, dijo el gobernador del Banco Central, que están a punto de rebasar lo razonable. Y lo razonable en este caso es 50 puntos del PIB. Por tanto, hay que sacar dinero de donde sea para garantizar esto que han dado en llamar el superávit, ¿no? Un superávit que algunos observadores esperaban de 1.5 del PIB. No lo tendremos de 1.5 del PIB, sino de 0.4, que en términos generales quiere decir lo que ingresamos, lo que gastamos y lo que debemos, que es una parte importantísima de este presupuesto, crece de manera muy importante, pues nos da como resultado esto, un presupuesto apretado y ha generado inconformidades. No me extiendo, desde el jefe de gobierno hasta distintos sectores que dicen, oiga, ¿por qué le recorta tal ámbito? Les pongo sobre la mesa dos para abrir la discusión. Uno, ciencia y tecnología, un machetazo como de 7,000 millones, y a infraestructura también, con lo cual muchos actores dicen, oiga, estamos resolviendo los problemas presentes, pero estamos hipotecando el futuro con este presupuesto. ¿Cómo lo ven? Pues difícil tarea la que tiene en efecto José Antonio Meade, sabemos que lo confeccionó el ex secretario de Hacienda, todavía no antiguo, apenas pasó poco más de, menos de una semana en que salió Videgaray, pero sí hay rasgos sorprendentes. Yo entiendo que se tenga que atender a las calificadoras, se tenga que atender al problema que ha venido creciendo en los primeros 3 años, casi 4 del gobierno de Peña Nieto, pero como se ha dicho siempre, un presupuesto lo que te demuestra también son las prioridades políticas. Y veo algunas cosas que me parecen cuestionables, ¿no? La baja inversión, si queremos contrarrestar los precios del petróleo, los bajos precios del petróleo, y queremos contrarrestar también las bajas tasas de crecimiento que hemos tenido, no solamente atribuibles a factores internos, sino también externos, hubiese esperado a la inversión pública como algo más, digamos, como un motor que pudiera impulsar. No la quiero contrastar con el gasto corriente, porque muchas veces condenamos el gasto corriente, pero se nos olvida que ahí van los maestros, los médicos, las enfermeras, o sea, las personas, no es solamente la burocracia que muchas veces identificamos como inútil, sino otras cosas. Pero sí me sorprendió. Me sorprende igualmente que el Poder Legislativo no haya tenido ningún tipo de recorte, digamos, de austeridad. Podría entenderlo más en el caso del judicial, porque estamos echando a andar el sistema adversarial y todavía, a pesar de que se vendió como que ya estaba completo, pues todavía hay mucho que completarle. Y finalmente, digo con lo que cerró mi compañero Leonardo Curcio, las quejas que ha habido, por ejemplo, de Miguel Ángel Mancera, voy a tomar a la Ciudad de México, bueno, es una entidad federativa, pues de las que menos recortes sufrieron fueron las partidas para los estados. A los estados, a diferencia de muchas secretarías que se les bajó hasta el 18%, yo no sé si ustedes se fijaron que la de Derechos Humanos viene con un presupuesto cero. No sé si se fijaron, la que hoy encabeza Alberto Beñé, cero. La de prevención. La de prevención, gracias, sí. No la de Campa, la de prevención social viene con cero de presupuesto. Pero a los gobernadores casi 5%, ¿sí?, se les va a dar de nuevos recursos.
No me niego a que pues, finalmente el dinero se gaste en los estados, pero una vez más, ¿a cambio de qué? De nada, de ningún tipo de rendición de cuentas. Y si ha habido fugas y hay algún lugar donde ahorrar en términos de corrupción, es precisamente a los estados que no fueron castigados. Bien, yo no sé cómo interpretar esta reducción en el presupuesto para propósitos de seguridad pública, porque es el más severo, aparentemente así, en grueso. Hay algunos que piensan que es por la ineficiencia que ha habido en esta materia. Estamos gastando un dineral cada vez más y más, de Calderón para acá, en unas proporciones altísimas, y estamos teniendo pues, unos resultados cada día más homicidios, etcétera, ¿no? Han subido los secuestros, han subido. Entonces, yo no sé, bueno, pues estás rindiendo tan poco que ahí te va un recorte, ¿no? Lo cual, pues no sé qué tan buena lógica sea, pero ese sería uno. El otro es el de los estados, que efectivamente han tenido unas prestaciones enormes. Esto va en paralelo con lo de seguridad, sin obligación de rendir cuentas, sin transparencia. Estamos viendo los resultados. Ahora, todos estos gobernadores que están siendo encausados penalmente, uno de los más escandalosos en los últimos días, pues, es Paderés, el panista de Sonora, que pues tiene incoados como 17 juicios penales, ¿no? Y ahora sale con la importación de caballos que costaron 100 millones de pesos. Pero es verdaderamente escandaloso. Y no acaban de fincarle un juicio a él, sino solo a sus acompañantes, a sus ayudantes. Detuvieron ayer o antier a uno de sus principales colaboradores que venía con droga, armas y armas, un arma, ¿no? Y un kilo y pico de crack o algo así. Y quiso sobornar a la policía y les ofreció 3,5 millones de pesos, lo cual no es un pequeño soborno. Así habría que pues hacer una apología del policía que se resistió, porque eso es muy raro, ¿no? 3,5 millones de pesos para un policía es mucho dinero para morder. Entonces yo creo que esto del presupuesto tiene más interrogantes que respuestas, según mi perspectiva. Y en esta cuestión de los gobernadores, no solamente es el hecho de que efectivamente si no hay un mecanismo, una contraparte para rendición de cuentas que no la ha habido desde hace mucho tiempo y que entonces de todas maneras les dan más presupuesto, ese es un punto que ya lo señalaron ustedes. Y dice Amparo, yo no estoy en contra de que haya más presupuesto para los gobiernos, los estados en general, los gobiernos estatales. Bueno, no estaríamos en contra de que hubiera más presupuesto para todos. El problema es que hay que recortar. Y aquí la parte de los estados es decir, bueno, si la crisis es de todo el país, si los precios del petróleo afectan a todo el país, en fin, el endeudamiento ha llegado a un nivel demasiado elevado, pues se tiene que recortar parejo, es decir, pues también los estados eventualmente tendrían que un poco más allá de lo de la rendición de cuentas, de todas maneras es decir, bueno, pues entonces el recorte tiene que ser más o menos parejo para todo el país, porque la crisis está afectando a todo el país, el bajo crecimiento es de todo el país, de tal manera que la distribución del recorte tendría que ser un poco más pareja. Y en ese sentido también, por ejemplo, está el gran elefante blanco que sigue chupando mucho dinero, que es el INE. Es el sistema electoral más caro del mundo. Funciona bien en la parte organizativa. Hay muchas dudas respecto de las decisiones que toma, de los fallos que hace respecto de muchos temas, pero en realidad es un aparato gigantesco que se come mucho dinero y no se justifica. Quizás se justificó en 97 por muchas razones, pero ya sería el momento de ir planeando, que más bien fuera reduciéndose su presupuesto y su tamaño, y lo que vemos es lo contrario, va creciendo. Yo creo que hay 1000 razones para tratar de encontrar, digamos, una explicación amplia sobre el tema del presupuesto. Por supuesto, sorprende que la democracia mexicana, a diferencia de otras democracias, en donde el gran debate es precisamente el presupuesto, finalmente organizaciones sociales, medios de comunicación, partidos políticos, finalmente la política es eso, ¿no? ¿Quién se lleva qué? Y por tanto es la gran discusión. Aquí sigue siendo un tema como muy técnico, ¿no? Eso es un asunto que llevan unos cuantos y
no merece un escrutinio así con detalle, y eso se debe a la ausencia de instrumentos claros que nos permitan efectivamente posicionarnos sobre esto. Yo recuerdo que siendo Agustín Carstens, secretario de Hacienda, decía, necesitamos un centro de estudios de políticas públicas que nos permita determinar, a ver, yo le doy tanto dinero a Amparo Casar, 200 millones, a ver, ¿qué me da efectivamente ese gasto? De tal manera que yo pueda decir al año siguiente, oiga, ¿valió la pena que gastar en eso o no valió? No simplemente en función de, pues se me ocurrió que era una buena idea quitárselo o dárselo porque tengo hoy menos dinero. Y después hicimos este ensayo, que creo que no sirvió para nada, de presupuesto base cero, ¿no? Es decir, a ver, El año pasado. vamos a quitar, ahora están recortando como 100,000 millones de subsidios, ¿eh? O sea, y hay una, no sé, van a empezar a saltar las clientelas por aquí y por allá, pero tampoco tenemos un instrumento que con toda precisión, a menos que ustedes me digan lo contrario, pueda decir, a ver, yo opino que no se debe gastar más en seguridad, gran tema que planteaba Paoli, o no se debe gastar más en CONACYT. Digo, a mí me resulta popular porque pues, es un tema ciencia y tecnología muy bueno, pero yo no sé si los fondos que se dieron al CONACYT fueron apropiadamente utilizados. Es decir, sigo creyendo que tenemos este principio como de matasanos, ¿no? Es decir, a ver, saco el machete y recorto porque no hay dinero. Y le recorto igual a la defensa que a Sedatu. Por cierto, Sedatu, y aquí lo dejo, pues es el gran fracaso de esta administración. Proporcionalmente la secretaría que más pierde, y todo lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial, que yo juzgué una gran idea, simple y llanamente no avanzó. Simple y llanamente no avanzó, van 2 secretarios de la Sedatu y no ha rendido resultados. Sí tenemos un problema, yo no sé si tengan ustedes la misma impresión que tengo yo en esta ocasión, no sé si es por el momento y porque nos han comido muchos otros sucesos, pero en efecto el año pasado el presupuesto famoso base cero generó mucha expectativa y mucha discusión política. Al final no hubo nada de nada. ¿Y O sea, no se entregaba nada. Cero, sí. Y al final, pues como siempre, los últimos días de negociación del presupuesto salen las clientelas a las que se refería también Leonardo hace un momento. Ya sabemos que al final amenaza la CNC y entonces ya se habían un guardadito de 30,000 millones y así nos vamos con las clientelas, ¿no? Con agravantes, como por ejemplo, antes se le daba a la CENTE, por ejemplo, dinero así, legal, y ahora se le da pero por abajo, ¿no? Entonces esas clientelas ni siquiera las tenemos en cuenta. También siento una ausencia de debate público en términos de los ingresos, que además se van a discutir antes los ingresos, como siempre, como lo manda la Constitución, primero los ingresos. Y bueno, desde luego se prometió, y lo volvió a decir el presidente de la República cuando le dio toma de posesión al secretario, que no habría nuevos impuestos ni se aumentarían tampoco los existentes. Entonces vamos a tener un problema de recaudación y por lo tanto lo único que queda, la única esperanza para poder crecer es que se gaste bien, y la experiencia nos dice que cada vez se gasta más y que cada vez se gasta peor. Sí, porque la otra alternativa, estimadísima María Amparo, es el endeudamiento, que está llegando a niveles inaceptables. Entonces, por eso lo cancelamos, pero es una alternativa que tenemos. No creo que vayan a optar por ella. Yo quisiera plantear 2 cosas. Una, que como ya bien decías, la Constitución establece que primero hay que aprobar los ingresos, la ley de ingresos. La ley de ingresos, hay quien duda que sea una ley verdaderamente, es un cálculo de lo que se puede obtener, de lo que se puede captar, ¿verdad? Tanto en IVA, tanto, etcétera. Y después de tener el cálculo de que lo que se puede captar, entonces viene lo que se puede gastar. Claro. Este es un punto que es importante para que la gente sepa por qué viene primero lo de la ley de ingresos. Y la otra cuestión que quisiera plantear es en términos políticos. Los presupuestos, a partir de que el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, que es la que tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto, la han venido apoyando PRI y PAN conjuntamente, y en algunos momentos se ha sumado el PRD y otros, cuando ya ven que eso va a ser aprobado con o sin ellos, entonces se suman y consiguen algunas cositas. El PAN presentó hace unos días, antes de la presentación de MID en el Congreso, presentó 600 mil millones de reducción
y van a quedar menos de 300. No sé cómo va a aprobar ahora esto el Partido de Acción Nacional, cuando ahora tiene 11 gobernadores. Yo pronostico que vamos a tener un debate, pero mucho más amplio del que hemos tenido en años anteriores, porque pues viene una tijera de por lo menos 240,000 millones, y hay quien dice que debe ser todavía más. Por otro lado, también viene pues todo el debate de cómo va a incrementar el propio gobierno la recaudación, con lo cual nos van a apretar las tuercas a todos. Pero hacemos una breve pausa, regresamos, este es el primer plano. Y ahora nos vamos a Estados Unidos. Tendremos que estar muy atentos de aquí a noviembre por todo lo que va ocurriendo ahí, porque evidentemente el resultado de la elección norteamericana nos va a repercutir de una u otra manera, como ya lo hemos visto en estos días. Y el caso es que Hillary, que en las encuestas sigue de todas maneras arriba, en muchas mediciones generales, por estados, etcétera, sigue por arriba de Donald Trump. En algunos casos no tan arriba, en algunos casos el porcentaje o la distancia no es tan alta, y por eso muchos siguen pensando que no es totalmente descabellado que Donald Trump pudiera eventualmente remontar. Faltan muchas cosas, faltan los debates en donde pueden ser determinantes, se van a decir muchas cosas ahí, va a haber muchos ataques a Hillary Clinton en los debates sin duda alguna, de las cosas que hizo o no hizo siendo secretaria de Estado. Pero un asunto que llama la atención en estos días es el estado de salud de Hillary Clinton, que es fundamental. En muchos países, aquí mismo se ha debatido que a los candidatos presidenciales se les tendrían que hacer exámenes para que la gente sepa en todo caso cuál es el estado de salud de quien aspira a ser presidente, porque eso eventualmente puede llevar a una situación de riesgo, de ausencia, de vacío de poder. Ha habido muchos ejemplos en donde el jefe de gobierno, cuando entra en una situación de enfermedad, de incapacidad, pues se pone en riesgo hasta cierto punto la gobernabilidad. Hay que recordar en este caso que uno de los elementos que quizá impidió que se reeligiera el presidente Bush padre es que se desmayó en un evento público en Japón. Se desmayó a vista de todos. Comió pescado crudo. Quizá no era solamente eso lo que explicaba su no reelección, pero creo que fue un factor que sí llegó a ser determinante, porque efectivamente cuando das muestras de enfermedad, ¿qué es lo que ha ocurrido con Hillary en estos días? Tuvo que suspender, ayer se desmayó también a vista de público, ahí está circulando por ahí el video. Estos días, ayer, para hoy y mañana, tuvo que suspender algunos de sus actos por esta enfermedad, que algunos dicen es una enfermedad que no es solamente temporal, sino que puede ser estructural. Tiene pulmonía, ¿no? Lo que tiene. Y si los bochornos de ayer no eran así como, nunca he sabido cuál es la diferencia entre neumonía y pulmonía, pero eso muy grave. Tuvo bochornos, pero no es la primera vez que ocurre, ¿no? Ya lo citabas tú, en una se desmayó, en otra le faltó el habla, ¿no? Se acerca un escolta y le dice, oiga, se siente bien. Además, pues la mujer tiene 68 años y ciertamente hay sus antecedentes y mucha gente pues, se pregunta, además es humanísimo, ¿no? ¿Estará en condiciones de desempeñar el papel de presidenta de los Estados Unidos? Bueno, yo creo que sí tiene un problema muy serio, porque este es un tema que Trump había venido soltando, como a ver, aparte de todas las discrepancias que tengo con ella, tiene un problema serio, y la verdad es que no tengo ni idea, sería un buen tema para ponernos a estudiar qué puede hacer el Partido Demócrata para reemplazar si tu candidato pues, no está en condiciones, ¿no? De todas maneras, Hillary ha pasado una época pues, muy difícil, está muy previsible en sus alocuciones, está en un perfil de desgaste muy fuerte, está tan aburrida como la serie esta de Madame Secretary, ¿no? Absolutamente previsible, que supongo que la hicieron inspirada en ella. Entonces, no va agregando nada. Con el éxito de ella. No va agregando absolutamente nada a la campaña, y el otro, a la chita callando, va por ahí. Un último apunte, en México varios políticos deben estar celosos, porque hoy vi una encuesta que publica el Universal. Todo mundo en este país, en el nuestro, sabe quién es Trump y sabe quién es Hillary, y los gobernadores, secretarios de Estado hacen piruetas, saltan, declaran, se maquillan, compran campañas de publicidad, y menos de la mitad sabe quién es. Debe ser bastante frustrante eso, ¿no? Pero digo, lo dejo como apunte y retomo el asunto del drama personal de una Hillary, que además de todo, pues no despunta, ¿no? En su campaña. Sin duda es muy, muy impresionante lo que conocimos a través de la encuesta de El Universal, con estos altísimos niveles de conocimiento, sobre todo para una sociedad que dice no estar interesada en la política, ¿no? Pero en fin, hay algunas explicaciones, en la de aquí, sí, hay algunas explicaciones para ellos.
La edad, bueno, acaba de tener Perú sus elecciones y pues eligieron un presidente de 78 años. 78, Kuczynski, ¿no? Incluso Trump es mayor. Hillary Clinton carga aquella, ¿se acuerdan? Aquella especie como de aneurisma, una cosa así que le dio antes, bueno, siendo secretaria ya de Estado, y de ahí es de donde Trump se agarra. Creo que esto hay que verlo en el contexto de, en efecto, las elecciones norteamericanas, en donde nos guste o no, más bien no nos gusta, pero se han venido cerrando. Veía ayer las encuestas en eso que se llaman los estados swing, aquellos que pueden ir para un lado o para el otro y que pueden tener la capacidad de definir la elección. En varios está un punto arriba Trump y en muchos otros está nada más un punto arriba. Y había una discusión diciendo además que mientras que el voto de Clinton es abierto, o sea, a nadie le da vergüenza decir que va a votar por Hillary, en el caso de Trump hay mucho voto oculto. Así que sí está en una cosa como muy peligrosa. Cometió otro error Hillary Clinton, cuando dijo que la mitad de los votantes de Trump se podían poner en una canasta, no me acuerdo cuál es el adjetivo que usaron, pero como en la canasta de los exactamente, y después echó canastas de deplorables, y luego tuvo que echar para atrás. Frente a estos errores, Trump los ha aprovechado y no solamente le ha dado el twist, el quiebre, el giro de que puede estar enferma ella, sino que decir una vez más miente y no es confiable. Nos dijo que no tenía ninguna enfermedad, que no le habían diagnosticado nada, y hoy resulta que sí, que tiene neumonía, y esto lo está explotando junto con los correos para decir es una persona poco confiable, no solamente enferma, sino nos quiere engañar, no nos habla con la verdad. Dos errores en momentos muy difíciles. Bueno, esto de las encuestas a las que ya se refirieron ustedes están tomadas antes de que viniera el acontecimiento de su desmayo cercano al desmayo, este desvanecimiento, esta salida anticipada del enorme evento que era el de la conmemoración del 11 de septiembre, en donde estaban los dos, estaba Trump y estaba Hillary, y ella se va visiblemente y las cámaras van detrás de ella. Las encuestas a las que se están refiriendo son anteriores a este acontecimiento. ¿Qué va a repercutir o cómo va a repercutir esto en las encuestas? Pues lo veremos la próxima semana, probablemente con una mayor claridad. Trump no solo le dio la vuelta a la tuerca o el giro, como tú sugerías, María Amparo, sino que se vio hasta elegante porque dijo, espero que pronto regrese a la carrera presidencial, ¿no? Dijo, pero sí tiene que presentar su examen de estado de salud. Yo voy a presentar el mío inmediatamente, en los próximos días. Entonces, efectivamente está poniendo el guante blanco donde ojalá se le vaya muy bien y regrese, lo cual le da, pues, como lo han pintado de salvaje, de agresivo, de eso de ser cortés y decir, hombre, le deseo recuperación y que vuelva pronto, porque aquí la voy a derrotar, es el fondo de lo que dice. Sí, claro. Entonces, me parece, pues, interesante en el panorama. Aunque en ese escenario igual le conviene más a Trump que siga a Hillary con su enfermedad, claro, porque eso le puede dar puntos a él, que la eventualidad de que cambiaran a otro Sanders candidato. No llega, Sanders no llega, pero Biden no sé cómo son las reglas de Biden iría. Pero supongo que sí, hay que verlo eso, pero debe haber alguna situación de contingencia, es decir, sí, en todos lados las hay. Aquí también se puede haber en ciertas fechas, puede haber reemplazo de candidatos por diferentes razones. Pero bueno, además de lo que el voto oculto que señalaba Amparo, que es cierto, existe el voto oculto y puede haber un voto oculto en favor de Trump que no se dice en las encuestas. Ese es un elemento que puede estar por ahí. Pero otra cosa que algunos especialistas han señalado también es que el voto latino, que claramente estará en favor de Clinton por razones obvias, hay algunos latinos republicanos, pero incluso algunos han dicho, sí, pero Trump no nos gusta. Pero bueno, se puede suponer que la mayoría del voto latino se inclinaría por los demócratas, pero la presencia, la asistencia a las urnas en general es menor en la población latina que en el resto de la población anglosajona en general, y por eso muchos grupos de México norteamericanos que viven allá, que están allá, vienen aquí y hacen también una especie de proselitismo con nosotros para convocarnos a decir,
hablen a sus familiares, casi todos tenemos familiares en Estados Unidos, hablen con sus familiares para que se registren y que desde luego vayan a votar, porque de lo contrario, aunque en las encuestas digan que el público latino está más con los demócratas, si a la mera hora no van a votar, si no se registran o habiéndose registrado no van a votar, entonces los números pueden ser muy distintos, una vez más, de lo que pronostiquen las encuestas. Lo que pasa es que la experiencia del 8 y del 12, la reelección de Obama, o sea, la elección y la reelección de Obama, el voto hispano sí pesó y debemos suponer que se mantendrá constante y particularmente activo, aunque por supuesto hay que tomar estos caveats que tú dices, o sea, realmente ahí hay un tema que se debe analizar, pero suponer que ese voto se mantendrá constante y la comunidad se mantendrá activa y a pesar de los pesares, subrayo, a pesar de que Hillary no entusiasma, el voto en contra de Trump se dará. A mí lo que me preocupa más es el corrimiento a la derecha de buena parte del electorado norteamericano en los temas que a nosotros nos preocupa. O sea, cuando tú ves una encuesta del Pew sobre el electorado republicano, se ha corrido a un discurso muy racista, muy intolerante, pero en temas incluso, o sea, que eran tradicionalmente caros al electorado de la derecha económica norteamericana, como los tratados de libre comercio, hoy tienes más resistencia entre los republicanos al libre comercio que entre los demócratas. O sea, es una transición ideológica ahí importantísima que se vive en los Estados Unidos, no solo la transición demográfica, que hoy grupos como los hispanos pesan más, los blancos republicanos se han radicalizado y yo creo que eso pues, debemos tomar nota, entre otras cosas, porque estamos integrados comercialmente con ellos. Se vaya Trump o no se vaya, el NAFTA y el Telecán y el TPP van a entrar a revisión. Digo, esa parte nos interesa de manera directa y no hay manera de que la eludamos. Sí, o sea, si realmente uno es honesto, lo que pasa es que, como decía hace un momento Paoli, pues lo pintan y lo pintan bien, ¿sí? De manera monstruosa al señor Trump en su forma de referirse, y lo es, ¿sí? Por eso digo, lo pintan bien. Pero, digamos, si uno se abstrae de ese perfil desagradable y salvaje que tiene el señor Trump y te vas a los programas, pues los demócratas también se han corrido a esta derecha. O sea, todo el espectro se corrió como si se corrieran todos unos 10 o unos 20 grados, ¿no? No es que tú te quedes en la derecha porque la izquierda se corrió. No, aquí se corrieron las dos fuerzas principales en Estados Unidos y hoy vemos un programa de Hillary Clinton en donde está pidiendo la revisión del Tratado de Libre Comercio, teniendo sus dudas sobre el TPP, teniendo sus dudas sobre la migración. Entonces, sobre el tráfico de armas, en los 5 temas fundamentales para México no hay la gran promesa. Si llega tampoco Hillary, claro, es peor Trump, ¿no? Cierras, ¿no? No sé si yo nomás quisiera decir que una especulación es que Sanders, que compitió bastante fuerte, podría llegar, pero la verdad es que no parece claro que sería. Pero probablemente será Biden el vicepresidente, ¿no? Sí, habría que ver en todo caso, pero de todas formas, aún si Hillary se mantiene como candidata, pues vamos a ver en estos 2 meses si no vuelve a tener este tipo de tropiezos que le puedan quitar votos, que pueda generar una preocupación al público norteamericano y que pueda cambiar la tendencia como se ha mantenido hasta ahora. Pero regresamos en unos momentos al siguiente bloque. Vamos a tratar ahora el tema de los cambios en el gabinete, dentro de los cuales el más destacado, el más conspicuo, es el de Videgaray, que era secretario de Hacienda, y en forma más o menos imprevisible para mucha gente, entre los que yo estoy, pues de repente vino su renuncia. Esto se liga a que toda la semana anterior, posterior a la venida de Trump, se fue sosteniendo sistemáticamente por todos los columnistas y por muchos opinantes, pues que el principal responsable de la venida de Trump no había sido Relaciones Exteriores, como se hubiera pensado, porque esta es la secretaría encargada de tramitar este tipo de viajes, sobre todo cuando no era jefe de Estado, aunque le dan trato de jefe de Estado, sino que fue Videgaray. Y se le estaba echando encima muchísima gente, con lo cual, pues no sé si esa fue la razón de o la situación económica tan mala que estamos teniendo, el aumento de la deuda y otras cosas,
o bien lo que algunos sugieren que es su búsqueda de la gubernatura del Estado de México, porque ha sido un funcionario importante en el Estado de México, fue el jefe de finanzas de Peña Nieto cuando fue gobernador y fue también jefe de finanzas cuando fue candidato a la presidencia. Entonces, bueno, estas son las especulaciones que hay. Pero junto con Videgaray hubo otros cambios importantes en Hacienda, un subsecretario y el señor del SAT, Aristóteles Núñez, pues que son los que habían armado el equipo fuerte de gobierno con Videgaray. Y la llegada, que también pues no es sorprendente, porque ya había tenido este cargo José Antonio Meade, que se ve obligado a presentar pues, lo que habían preparado el equipo anterior, pero pues tiene cierto beneficio de la duda, porque ha sido un funcionario importante que razona bien. Y luego hay otra cuestión que podría ser interesante de analizar, es que el subsecretario de Gobernación, Miranda, pasa a la sede Sol, con lo cual ha despertado una serie de sospechas enormes, sobre todo en el PAN, para decir que va a poner la política social al servicio del PRI. Esto es lo que está en el juego. Yo 3 puntos. No sé si este cambio en el gabinete y las consecuentes, porque en realidad, ajustes, porque se fue el Luis Videgaray, no por otra cosa, ¿sí? Se fue Luis Videgaray, entonces fue Meade, y entonces ponen al secretario de Desarrollo Social, al señor Miranda. No sé si es el primer acto de otros actos que vengan en términos de cambio de gabinete. Si es el único, me parece, una vez más, que se deja pasar una oportunidad para dar una señal de un cambio en los próximos 2 años o en los últimos 2 años de gobierno. Hay quien dice que mejor que una crisis de gabinete, como por ejemplo hoy Silva Herzog, que dice que sería mejor un bajo perfil y que ya no hiciera nada y que fuera prudente durante estos 2 años. Habemos otros que pensamos que 2 años y algunos meses son muy buenos para desaprovecharlos. Entonces, caben las 2 posibilidades, que no venga nada más. Ominosa me parece la señal que acaba de mandar el presidente de la República con el subsecretario Miranda, no solamente porque no tiene ningún expertise técnico. Finalmente, José Antonio Meade va y no va a pagar ninguna hacienda y no va a pagar ninguna curva de aprendizaje. Conoce los pasillos, las escaleras, ¿no? O sea, las secretarias, todo. El señor Miranda no solamente va a pagar una curva de aprendizaje, sino que se interpreta su llegada también una gente muy cercana, amigo, compadre del presidente, del grupo del Estado de México, y que viene en un momento en donde va a haber operación política, porque vienen las elecciones en 3 estados de la República el año que entra, Estado de México, entre ellos Durango y Nayarit. Creo que Coahuila y Nayarit, ¿no? Sí. Y después las del 2018. Cuando acabas de publicar las leyes anticorrupción, cuando quieres transparentar el gasto, cuando estás ávido de legitimidad y credibilidad, no puedes hacer esto de nombrar francamente a un policía que además tiene poca credibilidad por sus negociaciones, entre otras, con la CENTE, etcétera. Me parece gravoso. Pues más que policía es operador político y un hombre cercanísimo al presidente, cuando viene de pagar el desgaste de haber ratificado así a Castillo, ¿no? El titular de la CONADE. Pero yo veo en este caso que nos ocupa, que parece que ocurrió hace muchísimo tiempo, y pues sin embargo ocurrió la semana pasada, 3 elementos fundamentales que pongo sobre la mesa. 1, los errores, pues parece que no leemos historia contemporánea. Salinas pagó muy caro haberse metido en la campaña electoral norteamericana y siempre acabas escaldado. La segunda, ese error no lo cometió Fox, pero podría habérselo contado a Peña. No se puede hacer política exterior sin la opinión pública, por lo menos no en los tiempos que corren. Y pudo haber consultado mínimamente antes de haber tomado la decisión, una encuesta telefónica. Oiga, ¿qué les parece? Hoy nos dice el Universal, 9 de cada 10
Ojo, 9 de cada 10 le parece una mala idea. O sea, si preguntáramos quién es la gloria nacional más importante de este país, no tendríamos porcentajes del 90%. Habría quien, o sea, estamos hablando de todo el país en un consenso en contra de eso. Y Fox no cometió el error que le sugerían, entre otros, Enrique Krause, de que nos metiéramos a la guerra con Irak, porque dijo, ¿cómo están las encuestas? Pues muy mal, prefirió enfermarse. O sea, no se puede hacer política exterior si no tomas en cuenta la opinión pública en estos tiempos. Y la otra, pues alteró con este gravísimo error, que efectivamente lo que hizo fue usar a Luis Videgaray como torniquete, pues estaba perdiendo hemorragia, estaba perdiendo sangre. Una hemorragia. Yo creo que el presidente se preguntó, voy a ir al homenaje de Juan Gabriel, y le dijeron, ni se le ocurra acercarse. Entonces habrá dicho, oye, esto está de la trompada, ¿no? Nunca mejor dicho. Pero el desequilibrio sucesorio. O sea, de la trompada, por eso. O sea, el desequilibrio sucesorio es gravísimo. O sea, tú tenías 2 pilares, así estaba constituido el gabinete, y de pronto, pues Videgaray, que era el secretario más poderoso de los últimos años, se cae y se queda Osorio Chong como el jefe absoluto del gabinete. Por tanto, pues sí tiene impactos en lo interno y en lo externo delicadísimos. Por todo lo que acabas de decir, precisamente me parece que esa fue la razón fundamental de que se removiera a Luis Videgaray. Sí, muchos dijeron la economía no viene bien, pero Peña Nieto no hubiera querido deshacerse de su brazo derecho. De hecho, parece que lo tuvo que hacer ya muy de mala gana por el costo político que se había generado. Fue la forma en la que se pudo un poco disminuir el descontento que se generó en todo el país por esta visita tan mal hecha, tan mal planeada, tan improvisada de Donald Trump. Y las versiones dicen que el propio Videgaray dijo, la única salida es que yo me vaya, que él mismo presentó la renuncia y que Peña Nieto pues no vio otra alternativa. Y por eso fue justo antes también de negociar el presupuesto, porque si hubieran sido otras las razones lo hubiera quitado desde antes, no el día anterior justo que se va a negociar el presupuesto. Yo creo que sí fue el precipitante de esta salida, fue lo de la visita de Trump. Y es que lo que pasa es que el error en parte consistió en que se vio solo un ángulo del problema, que era el ángulo muy tecnocrático, muy de Luis Videgaray, de decir, vamos a prevenir que en caso de que gane Trump, no se muevan los mercados de manera desfavorable. Sí, pero estaban todos los ángulos del político interno del que ya hablaste y la relación diplomática con el equipo de Hillary Clinton, con el propio presidente Obama. O sea, era una cuestión muy delicada que tenía que haberse visto con tiempo desde varios ángulos para que no saliera mal, con el alto riesgo de que de todas maneras saliera mal. La improvisación con la que se aplicó, pues ahí están los resultados. Y por eso es la salida de Videgaray, que me parece entonces que no estaba planeado un cambio de gabinete más de fondo, sino que esto precipitó nada más esa salida. No hay secretario de Función Pública. No se puede quedar vacante una posición en el gabinete, o sea que aunque no estuviera previsto al venir la primera... La Función Pública lleva 2 y medio meses vacante. Bueno, sí, pero no en estas circunstancias. El de Hacienda es un paquete mayor. Dicen que es el vicepresidente de México. Una acotación muy sencilla, José Antonio, decías cuando ya se iba a empezar a negociar el presupuesto. La verdad es que el presupuesto se empieza a negociar desde marzo con las fracciones parlamentarias, etcétera, en diversas formas. Lo que se iba es a presentar el proyecto que el secretario de Hacienda tiene que presentar. Ok, sí, por eso digo que es una muy sencilla. La otra es que aquí hubo una trompada a propósito de las sugerencias, porque Trump, en cuanto renunció Videgaray, dijo, México ha perdido un gran ministro con el que le metió otra trompada a Peña Nieto, con el que hubiéramos hecho grandes y maravillosos acuerdos. Así dijo en su discurso. Esto se me hace verdaderamente terrible para Peña Nieto, entre otras cosas, porque primero reconoce que el trato no se hace con el presidente, sino que lo iba a hacer con el secretario, con el vicepresidente, con el secretario de Hacienda, ¿no? Que era el contacto, con el equipo de Trump. Lo está denunciando como un arreglo que había tenido con él. Un gran ministro. Entonces, yo no sé si esto les parece... Por fortuna, la sustitución de Luis Videgaray fue por una persona, por un funcionario que es aceptado aquí adentro y allá afuera, y eso finalmente creo que ayuda. Hablando de pérdidas, y no en el mismo sentido de Trump,
Una gran pérdida es la salida de Aristóteles Núñez, que estábamos hablando hace un momento, que sale del sistema de administración tributaria, donde a pesar de las dificultades le tocó, y además a pesar, digamos, de que viene de un grupo pues políticamente que presiona fuerte en términos de favores y desfavores, ahí se prescinde de un funcionario que creo que era muy importante. Pero una pregunta, ¿él salió como protesta de la salida de Videgaray o lo removió Meade? La mayoría piensa que fue lo primero, que Meade no lo hubiera removido. Con su jefe. Sí, Meade no lo hubiera removido, son del mismo grupo, en fin. Que yo me sigo preguntando por qué un alto funcionario del Estado en cuestiones técnicas tiene que tener reacciones de ese tipo, cuando su jefe lo que hizo fue presentar la renuncia y decir, oiga, presidente, usted no puede seguir perdiendo legitimidad porque está en los 20 bajos cuando le quedan todavía 2 años. Yo creo que hizo lo correcto Videgaray y Peña para contener efectivamente el problema. Y lo de Trump, pues ahí está la moraleja, no te fíes de esos tipejos porque o te apuñalan a la entrada o te apuñalan a la salida. A la salida. Pero que bueno, te apuñalan. Pero que te apuñalan, tener que no hay dejar, duda. este tema que probablemente siga si tiene otro puesto político Videgaray. Nos vamos a un siguiente bloque. Espérenos un momento. En este último bloque cambiamos a un tema más social que político, en principio, porque afecta a grupos de individuos, pero que desde luego tiene consecuencias políticas de gran importancia. Tuvimos en este fin de semana 2 marchas, uno en favor de la Sagrada Familia, concebida en los términos más conservadores que pueda haber, y por otro lado, pues aquellos manifestantes el sábado que proponen, como hoy está en la Constitución, una familia en el sentido amplio y no aquella nada más constituida como padre, madre e hijos. El enfrentamiento ideológico entre estos dos grupos es muy importante porque sí estamos hablando de un derecho fundamental, el derecho fundamental a decidir tu preferencia sexual, y algunos dicen que eso no debe de traducirse en la legalidad de esto, que pueden ser homosexuales, pueden ser lésbicos, pueden ser cualquier otra, porque ahora tenemos muchas transvestis, en fin, pero que eso no les da derecho a tener no la bendición, sino la bendición, digamos, civil, el estatus de poder ser cónyuges y poder incluso tener los derechos que tienen todos los matrimonios tradicionales. Se enfrentan estas dos visiones, la Iglesia está metida en estas dos visiones, y si bien yo sostengo que las dos marchas son perfectamente legítimas y cada quien puede ir por su causa, lo que sí me pregunto es dónde está Gobernación y levantar la idea de un Estado laico, porque la Iglesia sí está jugando un papel importante, denostando a todo aquello que tenga que ver con los matrimonios gay, con el derecho de adoptar y con la iniciativa de Peña Nieto. Ahí sí, una cosa son las marchas y manifestaciones cívicas, y otra que respeto, y otras son el papel de el Estado mexicano como guardián. Fíjate que yo no lo veo así. A ver, yo veo 3 cosas. Creo que la Constitución claramente pues, nos define como personas que tenemos derechos, ¿no? Y no dice, si usted tiene tal preferencia sexual, luego tal derecho se lo quito. Yo creo que la Suprema Corte ha dicho claramente, a ver, no hay manera de que este tema, independientemente de las legislaciones que pongan, si tú invocas ese derecho que tienes a casarte, pues finalmente te lo van a tener que reconocer. Y yo creo que eso es un elemento central. Lo segundo, algo de pedagógico tiene. Nos habíamos acostumbrado a que sectores más ligados a la izquierda se manifestaran y que la discusión o la disputa sobre las leyes fuera más un asunto de la gente y de movimientos inconformes. Ahora dicen, a ver qué les parece que se movilice la derecha y diga que tal o cual artículo constitucional, como la reforma educativa, no les parece a algunos, dicen, dialoguen más con ellos, tengamos una actitud más tolerante. Es decir, oiga, hay ciertas cosas de principio que a mi juicio no se deben negociar así en la mesa política como si fueran fichas. Y la tercera es que yo no veo en qué esté infringiendo, en este caso, o que no esté cumpliendo Gobernación. Finalmente ha sido un llamado a través de organizaciones. La Iglesia pues da su parecer sobre el particular. Para mí lo que denota esto, queridos compañeros, querida
María Amparo, es que la iglesia ya no tiene la influencia que hace años tenía. O sea, ya no amenaza con no casarlo según su rito. Se le preguntaba a Valdemar hoy, a ver, señor, pues usted está preocupado por el contrato cívico. O sea, la iglesia está preocupada por el registro civil, no por sus matrimonios, o sea, los matrimonios que ella misma celebra, lo cual prueba que efectivamente siente que su capacidad de influir en la vida de la sociedad es bastante menor. Yo lo veo así y yo reclamo el derecho de toda persona de casarse si es su voluntad con quien le dé la gana. No veo en qué eso afecta a los demás o altera los equilibrios sociales. Lo que pasa es que ha habido se ha dicho mucho que también hubo muchas mentiras a la convocatoria de estas marchas en las diferentes, las iglesias, los párrocos, etcétera, porque se le está diciendo a los feligreses que la ley implica muchas cosas que no implica, que se está induciendo, digamos, la homosexualidad como algo favorable a los niños, que se les va a obligar a vestirse del sexo opuesto para que conozcan, digamos, lo que es el travestismo y todo eso, pero como una obligación, en fin, una serie de cosas que no son ciertas y que sin embargo circulan. Y mucha de la gente que se entera de estas cuestiones sociales, no a través de los periódicos, sino lo que diga el párroco, pueden ir muy convencidos de que efectivamente están resistiendo una afrenta, lo que sí sería una afrenta a la educación en los niños, etcétera, pero hay muchas mentiras ahí de por medio. Y también muchos argumentos que son discutibles. Por ejemplo, dice este bloque conservador, dice, es que no es un derecho el de casarse de los homosexuales, los derechos no se pueden inventar. Entonces, ¿de dónde salieron los derechos? Los derechos no estaban escritos en la piedra de Moisés. Por ejemplo, los muchos derechos que han adquirido las mujeres, por ejemplo, votar, no los tenían antes. Es una creación social. El derecho en el siglo XIX no tenían derecho a casarse quienes no fueran católicos. No solamente no los homosexuales, sino los protestantes no se podían casar porque era solo a través de la iglesia. Bueno, se llegó a la idea de que hubiera un derecho de que cualquier religión o no religión te puedas casar civilmente. En fin, los derechos se crean y entonces se está creando este derecho del matrimonio legal sin distinción de clase social o preferencia sexual. Hubo un cambio muy importante en la Constitución en relación con el 130 que habla de las relaciones entre Estado e Iglesia en el 92 y en ese cambio, entre otras cosas, consistió en eliminar una frase de la Constitución en la que decía que se prohibía a los ministros de culto oponerse públicamente a las leyes. Esto se eliminó entonces, pero sigue estando ahí. Por esto se han cuidado un tanto en las manifestaciones de no decir de lleno estamos en contra de esta iniciativa de ley, aunque todo el mundo sabe que es ahí, porque lo habían dicho antes Valdemar y otros, sino que van diciendo porque nos están induciendo a una degeneración, porque quieren poner a nuestros niños y se oponen sobre todo muy radicalmente a la capacidad que ahora esta ley le da a los matrimonios del mismo sexo que puedan adoptar. Porque dicen, está bien que se casen o como se llame, matrimonios por lo que sea, uniones comunidades de interés o lo que sea. No se lo reconocen tampoco. Pero este es el punto más neurálgico, creo yo, lo de la adopción. Porque en la adopción es donde se está diciendo, si la homosexualidad es un asunto cultural, entonces vamos a propiciar que niños que no nacen con tendencias biológicas que los conducen a la homosexualidad, sean culturalmente, cultivados como homosexuales o como transvestis o como lo que sea. Y esta es la objeción principal que están poniendo. Y hubo 17 marchas el día de ayer en diversas entidades. Sábado, entonces, ¿no? El sábado, sí. Perdón, pero esto es lo que creo que está generando una tensión fuerte. ¿Por qué decía yo que notaba la ausencia del gobierno, del Estado, en particular de la Secretaría de Gobernación? Una parte la responde, y estoy de acuerdo con José Antonio Crespo. Hay una serie de manifestaciones, en Monterrey vimos quizá la más, o en Nuevo León en general, la más bárbara, de arrancar hojas de los libros de texto, en donde se dicen cosas, por ejemplo, en el de secundaria, porque lo revisé, que la preferencia sexual o digamos, las relaciones sexuales son construcciones sociales, que como dice Crespo, pues van evolucionando. A mí me gustaría ver
como vi en el caso de Trump, a pesar de que sabemos que no fue la decisión de ella, de Claudia Ruiz Massieu, de Luis Videgaray, etcétera, defendiendo que viniera Trump a México y dando todo un discurso. Yo sí esperaría de Gobernación decir, a ver, señores, yo no voy a permitir todas esas mentiras a las que se refirió Crespo, y no vamos a quitar del libro de primero de primaria, secundaria y prepa lo que ha decidido el Consejo que decide los libros de texto para complacer a un sector de la población que se niega. Lo hizo a través de CONAPRED, a mi juicio. Lo dijo, a ver, lo que tú no puedes como gobierno tampoco, por eso digo que tiene un efecto pedagógico muy bueno cuando salen y dicen esas barbaridades, decir, ¿y tú qué le vas a decir a la gente que quieren privatizar el sistema escolar de Oaxaca? Entonces lo repiten, que les van a cobrar. Entonces dicen un montón de cosas que no son ciertas y en base a eso bueno, pero ¿quién los va a encarar y decir, oiga, usted está mintiendo bellacamente? O sea, yo creo que ahí no es función de un gobierno, o sea, lo debe hacer, debe defender su iniciativa, pero no confrontar y mucho menos decir, tiene usted prohibido en la arena pública decir mentiras, porque no se acabaría. Y nada más un apunte, he oído a muchos abogados, Pauli, decir que el tema de la adopción es un tema individual, o sea, no tiene nada que ver con que estés casado o no estés casado, o no, es individual. Y claramente la Iglesia dice que está preocupada por eso, pero no es verdad. Ellos están en contra de la idea de que dos personas de un mismo sexo se casen. Después nos venden la idea de que están tutelando el derecho de los niños, pero claramente se oponen desde el inicio a la idea de que dos personas puedan casarse si les da la gana, del mismo sexo. Bueno, pues creo que sí hay consenso en el sentido que cada quien puede manifestarse en el sentido que más le parezca, y son válidas las marchas, y donde hay diferencias, digamos, con la fortaleza o la firmeza con la que creo que tendría que salir un gobierno a defender su posición cuando el presidente mandó una iniciativa así. Nos vamos, se nos acabó Primer Plano, pero vamos a estar aquí el próximo lunes a las 10 de la noche.